Alito Moreno nos presume que fue a Estados Unidos a hacer un reporte de Morena. Mire, se lo comparto y tengo el video. Déjeme colocarlo aquí, ahora sí que vámonos por partes, si me lo permiten, familia. El programa del doctor Soto, y en un ratito más ponemos el canal para que usted esté presente 11 de la mañana. Por eso le pedimos que se suscriba al canal, no tiene desperdicio de los compañeros. Si le gusta el profe Soto, también le va a gustar los demás compañeros en este espacio. Dice Alejandro Moreno, presentamos una solicitud, y pone los diferentes, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde pedimos formalmente que Morena sea declarada organización terrorista. ¿Con qué fundamento? La petición se sustenta en claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado, sin ninguna prueba. Claros y evidentes. ¿Les recuerda Kenia López Rabadán? ¡Es evidente! Hay antecedentes claros, es decir, traducción cuando ponen claros, no tengo ninguna prueba al respecto para estar golpeteando. Continúo. En 2003, Estados Unidos consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. Hoy señalamos un caso similar en México. ¿En serio? ¿Qué paralelismo tiene? ¿Con qué lo sustentas? ¿Ven cómo no hay ningún sustento? Solamente es un dicho llevado con situaciones emocionales. ¿Ok? Donde el crimen organizado en alianza con Morena ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio. México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país. Ahora resulta que mágicamente la violencia en el país ha llegado con Morena y antes nunca hubo violencia. Jamás. Menos con el PRI. ¿O con el PAN? Y otras disposiciones legales norteamericanas aplicables del gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, eso de disposiciones norteamericanas. México también pertenece a Norteamérica. Llámenle por su nombre de sumisos. Se llama estadounidense. A través del Departamento de Estado, con la aprobación del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, pueden declarar a personas u organizaciones como terroristas. La consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Y quiero dejar un hecho claro para la imputación denuncia que presentamos en el Instituto Nacional Electoral, y queremos ver cómo va a reaccionar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el pasado, concretamente en el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos declaró al partido político español Batasuna organización terrorista. El sustento de dicha declaración era que Estados Unidos, y para Estados Unidos, la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo, al considerar que Batasuna era el brazo político de una organización terrorista como ETA. Aquí está claro, el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado. Y por eso vamos a iniciar una intensa y contundente gira internacional para denunciar esto. Porque hemos recibido amenazas y están recibiendo. ¿Vale? Vean al cínico que es Alito Moreno. Situación bien importante para hablar de este tema con Alito Moreno y que la gente tiene que tener cuidado. ¿Qué hace Alito Moreno? Lo primero, hablan de organizaciones criminales. En este espacio siempre hemos dicho, señores, familia, no a la narconovela. Con esto sentenció la desaparición del PRI. Así es. ¿Qué es la narconovela, Enrique? Seguirse comprando que los cárteles son entes que se mueven por aparte. Aquí ya hemos explicado, con química inclusive también, que eso es mentira y hemos recomendado siempre el libro de Gary Webb, Dark Alliance. ¿Qué sucede? Rápidamente, los cárteles, y lo dijimos en la tarde, y para la gente nueva que nos está viendo, los cárteles son entes que tiene Estados Unidos en México y son entes que tiene con la finalidad de tener injerencia en el país.
Enrique, tú no tienes pruebas como Alito Moreno sí tiene pruebas. Alito Moreno no puso una prueba y ahorita yo les voy a comentar en qué nos sustentamos y en hechos que han sucedido al respecto, ¿vale? Primera situación. Los cárteles en México, hablando de violencia, llegaron en los tiempos de los 70s, los 80s principalmente y 90s. El crecimiento más grande de células de violencia se generó en tiempos de Felipe Calderón cuando se quiso quedar con el trasiego de las drogas de México hacia los Estados Unidos. Y eso generó de tener 4 grupos de violencia a tener cerca de 400 células. Por eso la violencia se incrementó en el país. Enrique, ¿pero por qué tienen los grupos de droga aquí en México? Si la droga técnicamente o la cocaína, que es con lo que empezó el boom más grande en esos tiempos, no se generaba en México. Tienes toda la razón. Pero en México se encontró que se podría hacer la cocaína fuera de como ustedes lo podían encontrar, principalmente en el Cono Sur. Y esa es una ventaja porque tenemos 2,000 kilómetros de frontera. Y entonces ya no venía el paso desde Venezuela o Colombia hacia Miami como entraba. Lo tenías de una forma más directa y te salía más económico. Incluso, si ustedes recuerdan, se hablaba y se decía vulgarmente que se pasaba en juguetes de plástico. Eran forros de plástico. El forro de plástico y la cocaína se disolvía e incluso les doy un dato. Esa cocaína se disolvía y se extraía casi en su totalidad o incluso en algunos casos en su totalidad. Algo que es muy difícil en hacer un proceso inclusive hasta de separación en la química. Eso lo inventó un mexicano y eso inclusive llevaba a tener un premio Nobel. ¿De dónde te sacas eso? Esto que les estoy comentando, aparte de que está en artículos y se ha hablado sobre esa situación y está en libros, se los comentamos desde la parte química y porque conocemos, somos químicos y conocemos esa situación. No hablamos a lo menso. Pero continúo, si quiere dejar eso como chisme, adelante, no pasa nada. México se vuelve entonces el paso de la droga hacia Estados Unidos de drogas sintéticas. Esas drogas sintéticas que se estaban haciendo, porque hay que recordar que la cocaína es cocaína, la pueden encontrar ustedes en la hoja de coca y se mastica, y el efecto que tiene puede ser similar en algunos aspectos, pero la manera en cómo lo desecha el cuerpo es completamente diferente, y la manera en cómo entra en el cuerpo es completamente diferente, porque entra con un proceso orgánico. Cuando la gente consume la cocaína, entra como una sustancia sintética, por lo general clorhidrato, lo cual al momento de consumirlo forma con la humedad ácido clorhídrico y por eso es muy común que esa gente tenga carcomida los tabiques de la nariz, porque se consumen por tanta cocaína, se forma ese ácido y ese ácido les carcome el hueso. ¿Qué sucede? Continúo. ¿Por qué están los cárteles aquí? Porque Estados Unidos lleva toda esta droga hacia Estados Unidos y se vuelve un negocio muy grande estas sustancias. Y esto mantiene a su gente drogada al respecto. Hay que recordar que incluso ya desde el tiempo de los 70s se cuestionaba mucho el sueño americano como tal. Este problema de la droga creció y los ejemplos más grandes es que utilizaron a Noriega, usted lo recuerda, en Panamá, para llevar estos pases, el pase de drogas hacia Estados Unidos y cuando ya no lo ocuparon, primero fue un gran amigo y después fue un dictador y se lo chingaron. Los movimientos de drogas siempre lo han tenido y los usos de las drogas siempre se han mantenido. Y el ejemplo más grande, una de las entradas en Afganistán fue también traer goma de opio, opiáceos. ¿Y qué sucede? Traer esos opiáceos y seguir manteniendo a su gente drogada. Ahora el nombre, la droga más boom que estamos teniendo este show se llama fentanilo y ahorita lo explicamos para que la gente lo tenga presente, tenga argumentos y sepa por qué este personaje es un maldito mentiroso al respecto que se llama Alito Moreno. No solamente téngale rencor por otras cosas, tenga sustento en esa parte. Le comparto y permítame 3 minutos más sobre esta situación. Alito, cuando se explica esto de las drogas, siempre pongo que el negocio de las drogas en Estados Unidos se ha exhibido en muchos aspectos. Recientemente, ¿qué le pasa a los migrantes mexicanos
¿Cómo los persiguen por el hecho de ser color caguama, como un servidor cartón mojado, cecina de Yecapixtla? Son maltratados, principalmente los mexicanos, principalmente los de la patria grande. Odio la palabra Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Que una vez que se tiene esto, y esto todo lo comento porque después quiero que vean la nota que traigo para complementar esta situación. La nota no acaba, ¿eh? Cuidado, cuidado que lo que fue a hacer Alito no es cualquier situación. Esto genera situaciones graves. Por eso no podemos comprarnos toda esta mentira. Perdóneme, continúo, familia. Bien. El negocio de las drogas es que los cárteles, primero, los cárteles no son entes independientes, insisto, son de Estados Unidos. Cuando manejaron en México ese paso, la droga que ellos necesitaban, no van a ponerla en cuestión. ¿A qué te refieres? Se vuelve un negocio para los Estados Unidos y tu negocio nunca lo vas a poner en cuestión. Enrique, explícame lo de poner en cuestión. Claro, con mucho gusto se los pongo. Algo tan poderoso que necesita mi gente para tenerla drogada en Estados Unidos, yo Estados Unidos, no se lo voy a dejar en manos libres a grupos de cárteles en México para que después me digan, te cuesta tanto ahora más. No es cierto. Pero lo que sí puedo crear es una red que yo pueda controlar y que se genere de esta manera como si fueran entes independientes. Ejemplos de lo que estoy comentando. Lo primero. Bubulubita dice, no digas mentiras, los persiguen a los mexicanos por ser mexicanos, si no los persiguen por indocumentados, güey mentiroso. No, la única persona mentirosa eres tú. Porque hay gente que inclusive ha mostrado su documentación que basta de paseo y no les ha importado, los han llevado a otras partes del mundo como si fueran indocumentados y rompen inclusive esos tratados y protocolos que se tienen. Eso es mentira. ¿Vale? Y ahí va, ya que lo comentas, déjame lo traigo. Curioso que si tanto te afecta porque dicen que esos indocumentados, palabras de Trump, ¿qué es lo que hicieron en nuestro país? Trajeron drogas, prostitución, los aliens traen todas las drogas. Les preocupa tanto las drogas que es su boom. Y así los trataste, inclusive mataste a 16. ¿Por qué cuando la familia del Chapo llegó a Estados Unidos, del Chapito, pasó y Estados Unidos dijo, no, es que son ciudadanos estadounidenses? La narrativa no es igual. ¿Estamos? Pero no importa. Si tanto te preocupan las drogas, son de la familia de un drogadicto. Así como le quitaste los derechos a esas personas, también quítaselos a ellos. Porque inclusive ICE, ya lo normaliza esta persona aquí de una manera irresponsable, no todo el proceso que está llevando lo lleva de una forma inclusive ilegal en el propio Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué hace? Los dejaron pasar, nadie les dijo nada. Oye, agárralos, repréndelos y entonces que se entregue el otro personaje y que te entregue todo el dinero. ¿Cómo está el asunto? O presiónalo a partir de su familia. Si no te importa hacerlo con los migrantes, menos con el que trae, el que mete toda la droga en tu país. ¿No? La doble moral. Se los llevan para allá y ¿qué les dicen en estos noticieros faramayeros? Ya va a hablar, es que ya agarraron al mayo, al junio, al julio y al agosto. Y todos van a hablar y se van a chingar al de Mazcupana. Y ¡ay, qué bueno que se lo joden! Porque cómo me cagan. Te odio, Andrés Manuel, te odio. Siempre en las situaciones emocionales. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Que agarran a todas esas personas y siempre acaban firmando y diciendo que son, ¿qué? Testigos protegidos. Fíjese, a eso agréguele que los bancos en Estados Unidos, HSBC lo comentaban en la tarde, y el caso más común, el de Wells Fargo, recibió una multa pírrica por lavar dinero del narco. Y nadie le pidió seguimiento de nada. Ya no vuelvas a lavar dinero. No seas así, Wells Fargo. Pero resulta que cuando ellos se pasan, trabajadores de Estados Unidos, allá,
Curiosamente, ahora que viene a hacer todo este show, lo comentábamos con Jonathan desde hace semanas, con mi estimado Richard Robinson y con Jonathan Pérez, los miércoles, a todos esos capos se los llevaron para allá. Algunos hablando, montando secuestros, todo este tipo de situación, pero esas voces las llevaron allá. Vénganse para acá, hay que poner nuevos líderes, nosotros los colocamos y todo lo que ustedes puedan decir, nos los llevamos para acá por si alguien quiere traicionar. Ayer lo explicaban perfectamente mi estimado Jonathan y mi estimado Richard. Y fíjense, por ejemplo, el tocayo dice, es posible que esos chapitos señalen a AMLO por ganar canojías. ¿Con qué pruebas? Sigo con esa situación y a qué voy, tocayo. Ahorita explico el por qué digo, ¿con qué pruebas? Por eso es tan importante lo de las pruebas. Va. Una vez teniendo eso, lo curioso es que esos personajes llegan allá, se pueden operar, les dan una nueva identificación, son testigos protegidos, están protegidos, no puedes saber nada de ellos. Y en Estados Unidos, en algunas partes, tú puedes llegar con $100,000, 50,000 u otra, un poco más de cantidad, generas un negocio y dices, soy un mexicano que quiere tener su carnet legal a través del proceso de poner un negocio. Tienes ese negocio fachada y Estados Unidos te lavó tu dinero. ¿Sabes qué? Ahí está tu retiro, tus 1,500, tus 2,500 millones de dólares. Por eso, dejen de ver a los cárteles como entes por separado. Enrique, pero dices que son entes para tener injerencia en México. ¿Eso cómo lo puedes comprobar? Lo explicaba hace rato y se los vuelvo a decir. Es muy sencillo. Vamos a recordar qué pasaba cuando fue la elección. ¿A cuánto estaba la elección para tener a Claudia como presidenta? ¿A cuánto estaba el dólar? ¿Lo recuerdan ustedes? Les comparto. El dólar estaba los 16 y cacho, abajo de 17 pesos. ¿Y qué sucedió? Es que Andrés Manuel lo está haciendo bien. Va a ser Claudia, ¿y qué es lo que empezaron a decir? Es que Claudia es la titina, Claudia no puede, es que AMLO va a gobernar, es que el dios de Macuspana se quiere seguir quedando porque es su imperio, y empezaron a decir eso. Pero ¿dónde va el foco? AMLO va a seguir gobernando. Si eso es cierto, entonces que la gente que viene a hacer inversiones se quede tranquila. AMLO va a seguir gobernando. Ella nada más va a ser su títere. Y de repente, ¿qué sucede? El dólar se dispara, sube a 19 y casi 21 pesos. ¿Y por qué? Y después mágicamente la conversación cambió. Es que no sabemos cómo va a gobernar Claudia. O va a gobernar Claudia o va a gobernar AMLO. ¿Y qué hicieron? Crearle incertidumbre a la presidenta de cómo lo iba a hacer. ¿Cómo hacen eso? Los que compran deuda generan esa especulación. ¿Qué sucedió? Empezó la violencia en Sinaloa. Pero ojo, datos. Aquí los pusimos. Primero, es que la violencia, los chapitos, los fuegos, los cierres, cómo quemaron y Dios, y los medios de comunicación estaban de lo que está sucediendo. Y sí, no es una situación sencilla. Pero cuando se revisaban los resultados de violencia en el país, la violencia de Chihuahua era igual o mayor a la de Sinaloa con el pedo de los cárteles. Y en Chihuahua no había cártel. Entonces la pregunta sería, ¿por qué hay tanta violencia en Chihuahua? ¿Por qué la violencia es igual? ¿Por qué la violencia es igual o mayor que la de Sinaloa con cárteles, con las quemazones? ¿Estamos? Por cierto, en esos tiempos, Guanajuato llegó a tener una cuarta parte de la violencia del país. E incluso Guanajuato llegó a tener 3 veces más la violencia que había en Sinaloa. Y nadie ponía en cuestión esa situación. Desde ahí empezaron Rochamoya,
Rochamoya Chagoyán. En ese tiempo de periodo de transición, también hubo dos medios. El primero, Wall Street Journal, y el segundo, The Washington Post, con Kritoev, o como se llamaba esta persona, en donde sacaron que era narcopresidente, narcopolítico, narcopartido, después sacaron narcopresidenta. Los tres textos sin ningún fundamento, aquí los exhibimos, y no tenía ningún rigor periodístico. La situación ni siquiera era disculparse, era meter el morbo y ocupar la estupidez de la gente de derecha y las situaciones emocionales para replicar esa situación. Fíjense qué curioso, ¿no? Cuando tú te pones a hablar y pones a explicar esto con datos, con resultados y con todo lo que ha estado pasando y lo encadenas, después de que lo hemos venido investigando, la gente que nos conoce de hace tiempo, vean cómo juegan con lo emocional. Amigo, ya relájate, porque lo que tienen que hacer es ponerte como si estuvieras alterado. Ya relájate, no sabes nada. Por cierto, no sabes ni escribir, no sabes ni ocupar las mayúsculas. El punto es que me viene a hacer un denuesto a decirte que estás alterado porque tienen que jugar con lo emocional, pero no da ningún sustento en decirme que no sé nada. Nunca habla de algún tema en particular, generaliza porque primero particulariza para quererte destruir. Haces tú una explicación y él cree que con llegar con una frase idiota de niño chiquito va a poder golpetear. Y esto no lo hacen por ustedes, que es gente inteligente. Esto lo hacen porque saben que en este espacio hay muchos jóvenes que nos ven porque soy profesor. Entonces buscan venderles esas narrativas que se llaman mediáticas. Eso es lo que ocupan. Mucho cuidado. Eso enseñémoselo a los jóvenes, que no caigan en las narrativas mediáticas de ellos. Continúo. Bien. ¿Qué pasa con esta parte, con Claudia y lo que hicieron con Andrés Manuel? Sacaron esa narrativa y no todo mundo habló de narcopolítico, narcomorena, narcopartido. Hasta Xóchitl Gálvez fue multada por el INE. ¿Vale? De ahí continúo. ¿Qué pasa? Generaron la incertidumbre para decir que con Claudia no era claro. Entonces Claudia sí gobierna sola. Ah, no. La siguiente narrativa fue seguir diciendo, es la titina de Andrés Manuel. Es la titina de Andrés Manuel. O sea, de un día a otro no tienen ellos sentido en lo que están diciendo. ¿Y qué genera esto? Incertidumbre. ¿Y qué genera esto? Teléfonos descompuestos. Lo mismo que está pasando ahorita, por eso la explicación del profesor Soto. ¿Qué hace la explicación? Comenta perfectamente cuáles son los desatinos para solamente venderte morbo. Eso es lo que buscan, lo emocional, lo mórbico. No, narrativa no es igual a propaganda, mi estimado Luigi. Pero a veces parece funcionar en el mismo sentido. ¿Qué sucede? Continúo. Una vez que se tiene esto, oye Enrique, ya comentaste lo de los cárteles, las pruebas, la desestabilización ahorita que dieron, que buscaban hacer con la presidenta de México. Claro, esa es la manera de controlar y nunca nadie habló de la violencia que había en Chihuahua e incluso decir, ¿por qué no nombrar en esos tiempos que había cárteles en Chihuahua con tanta violencia? ¿No? Si aquí con la que había y con todo el show que les enviaron de Sinaloa y nadie señalaba a Chihuahua, ¿por qué ahora sí? ¿Ven los puntos? Y quiero ponerles otro ejemplo en la parte de las drogas. ¿Por qué no son entes independientes? Siempre pongo un ejemplo muy fuerte económicamente para los Estados Unidos, lo deportivo. Y lo recuerdo mucho porque el poeta Jorge, que le vuelvo a mandar un saludo muy grande, el poeta nos comentaba algo muy cierto, que dice que en estos días, que es el 5 de mayo, las ventas que se tiene de cerveza casi podían equiparar o pelean perfectamente en los tiempos del supertazón. ¿Por qué traes ese tema? Porque en lo económico es mucho dinero. Porque el fútbol americano en Estados Unidos es un negocio muy grande. Y porque la NFL como liga maneja todo de pe a pa. ¿Qué hace
La liga maneja todo, tiene todo perfectamente puestos, fechas, tiempos, cuánto tiene que ganar un jugador, si es inclusive de escuadra de prácticas o no. ¿Por qué lo pones, Enrique? Bueno, lo traigo porque si la NFL, que es la liga mejor organizada y la que más dinero le deja como negocio en Estados Unidos, y maneja todo de pe a pa, ¿ustedes creen que los dos negocios más grandes, las drogas y las armas en Estados Unidos, ellos no lo van a manejar de pe a pa, de inicio a fin? Claro que lo hacen. Y le voy a poner otro ejemplo para que se entienda eso. Es más, si usted ha visto Breaking Bad, la serie, me va a entender perfectamente. ¿Qué tal si el día de hoy digo, me voy a sentar en este momento y vamos a hacer una nueva droga? O voy a hacer una droga y voy a tener una cocaína al casi 100% para que tenga un efecto, que Jorge Triana brinque y me baile un cumbión loco, sin problema. O que Macron venga aunque su mujer lo cachetee. Y la hago, la creo, y invierto dinero, compro todo el equipo, hago mis costalitos, porque hacer ciertas drogas, con todo respeto para muchos compañeros, no se llama cocinar nada más, se llama hacer química para vender un buen producto. ¿Qué sucede? Llegas y ¿a quién se lo vas a vender? En la frontera le vas a decir, don Marco Rubio, don Tron, señor Tron, Marco Rubio, Marco, acá tenemos señor Peter Hegseth para que tenga pendejados a todos sus militares y se vayan a hacer y se vayan a morir sin sentido, a hacer una guerra con Irán. Véngase, mire, aquí tenemos una nueva. Ya no se llama cocaína, se llama pepsina. Es más, como le hicimos en México y en el continente, se llama redcolaína. No cocaína para no pagarle marca a esos güeyes. Órale, pruébela, mire, péguele. Pégale aquí, échele un sorbito. Vámonos. El Jorge Triana, no, hombre, hasta se pone a chambear cuando le pega estas. El Macron, no, hombre, hasta baja la inflación cuando le pega esta. Hazle un carrujito al señor de mota para que se anime. Échele un jalón de la nueva que hicimos, de este hierberismo del chingón. Pruébele. Lo primero que pasaría es, ¿ustedes creen que se vende la droga así? ¿Qué va a pasar si tú eres nuevo y haces eso? ¿A quién le vas a quitar negocio? Porque a quien le quites negocio le vas a armar una guerra. ¿Y ustedes creen que Estados Unidos va a permitir que se hagan guerras exactamente por eso? No, tú lo controlas. Tú lo controlas. ¿Estamos? Por eso cuando agarran una tonelada de coca, como mágicamente agarran en ciertos lados, la agarraban porque por otro lado pasaban 6 y porque esa se metía, se cambiaba y mágicamente la quemaban y después esa misma cantidad se distribuía. Ese es el juego de las drogas que tiene Estados Unidos. Y tiene el juego de la droga ilegal y el juego de la droga legal. Eso fue lo que jugaron. Así es como juegan las drogas en Estados Unidos. Ellos son los verdaderos narcos. Oye, la CIA y la DEA, Enrique, pero entonces, ¿para qué sirven? Uno para descontrolar y la otra para manejar el negocio también. Tú creas 2 agencias. ¿Y cómo le haces? Toda la gente en las agencias lo debe de saber. No es necesario. Inclusive Estados Unidos es muy cínico para ello. ¿Por qué dices que muy cínico? Chéquese la película del Señor de la Guerra que tiene Nicolas Cage. Para vender armas, inclusive ocupan a Ucrania y a Odessa para hablar perfectamente de ello. Al final de la película, a Nicolas Cage le voy a trolear un poco la película, pero véala, creo que no tiene desperdicio. Lord of War. ¿Qué hace? Al final de la película, a él lo agarran, está sentado y le dice a la gente que se está encargando de las armas y de todo esto, y le dice, mijo, a ver, ahorita te van a mandar a llamar. Una persona militar de alto rango te va a decir que me tienes que soltar y yo me voy a ir. ¿Y sabes por qué? Porque sin guerra no se mantiene el negocio y yo soy parte de él. Y tú estás aquí solamente para hacer una faramalla de esto. Y eso pasa en la película y eso es cierto. Así es, Juan, qué casualidad que solamente pasa las drogas solamente están en México y no en Estados Unidos. Nadie cuestiona cómo se distribuyen las drogas en Estados Unidos. ¿Quién las distribuye?
¿Nunca han seguido el dinero por allá? ¿En serio? ¿Pero qué tal siguieron el dinero para poder identificar, por ejemplo, a García Luna? ¿Estamos? ¿Ya ven por qué les digo que la narconovela no es un sentido en el que se deba de vender? Y déjenme poner un paréntesis más antes de terminar con este tema. El tema, la situación del fentanilo. ¿Se produce fentanilo en México? La respuesta es no, por mucho que otros compañeros les quieran decir que sí. ¿Se ha intentado producir en México? Sí. Este tema lo conocía perfectamente Andrés Manuel. En este tema, Andrés Manuel quitó a Higinio Martínez de aduanas y metió a la Marina. ¿Para qué? Puso protocolos para que los precursores, ¿qué son los precursores? Vamos a entender un precursor y una forma farmacéutica, para que se entienda esto. Un precursor es las sustancias químicas que necesito para formar una sustancia. Cuando yo tengo esa sustancia, la puedo yo generar en diferentes dosis y formas farmacéuticas. O sea que los precursores son las sustancias que yo ocupo, por ejemplo, para generar ácido acetilsalicílico, y una vez que tengo el ácido acetilsalicílico, ya que lo tengo, lo ocupo en diferentes dosis para hacer mis aspirinas. ¿Estamos? Los precursores para formar el fentanilo están perfectamente identificados y con cadena de custodia por la parte de Marina y por la Sedena, para que no se puedan distribuir a otras partes. Eso no indica que no intenten llevar o intenten buscar un camino para poder meter esos precursores en México. ¿Por qué entonces dices que no se hace el fentanilo en México? Por dos cosas. Hacer un laboratorio de fentanilo tiene consecuencias. Crear la sustancia a partir de los precursores requiere demasiada protección y requiere un equipo perfectamente hecho para ello. Eso se descubrió en Canadá, no lo digo yo. Eso ya que inclusive lo mostramos, los laboratorios que se generaban en Canadá, y porque Canadá no pone restricciones para toda la gama de precursores que entra. Les recuerdo que Estados Unidos y Canadá son los dos países con mayor consumo de drogas que existe en el mundo. ¿Vale? Déjeme continuar con otra situación ahí al respecto. Pero entonces, ¿por qué estás seguro que no se hace en México? Que lo han intentado hacer, sí, pero sería muy fácil descubrir esos laboratorios, porque lo que generan alrededor es mucho problema. Y el tratamiento que tienen que tener filtros desechos, sería muy fácil identificarlos con toda la cadena de custodia que puso AMLO. Es más, quiero recordarles que en la mañanera, hubo una mañanera en donde el almirante Ojeda habló de unas mentiras respecto a unos videos que se hicieron de cómo se generaba esa droga en México y que eran falsos. Incluso él lo desmintió, y con humildad de rigor, desde el punto de vista químico, un servidor lo desmintió en un programa que teníamos anteriormente con mi estimado Rafa Herrera, llamado Achequeca hasta que el cuerpo aguante, y ahí hicimos una desmentida al respecto precisa, inclusive hablando con términos químicos exacto, precisos, para que usted entendiera por qué no se podría. Porque ellos no estaban formando fentanilo. Y porque el fentanilo, cuando se forma, requiere una cantidad extremadamente pequeña para que diferentes vías, como su cuerpo, y les pongo un ejemplo, aquí por el calor, que en esta parte de mi casa, su casa, hace mucho calor, si esa cantidad de fentanilo tan pequeña cayera aquí y se disolviera, mi piel lo puede absorber, y eso hubiera sido una cantidad suficiente para tener efectos, e incluso si hubiera entrado en otras partes, por ejemplo en la nariz o entrando en las mucosas, llegar a torrente sanguíneo y con una cantidad muy pequeña puede causar la muerte. Eso es muy diferente a crear una forma farmacéutica. ¿Qué es una forma farmacéutica, Enrique? Una forma farmacéutica es lo que usted conoce para poder tener ciertas sustancias en su cuerpo que le sirvan. Entre ellos, un comprimido, lo que usted antes conocía como tabletas, cápsulas, un jarabe, parches. Esas son las formas farmacéuticas. Bien. Cuando se explicó esto, dijo Andrés Manuel, el fentanilo no se hace en México. Días después, le dijeron, es que sí encontraron fentanilo. Y le dijeron a Andrés Manuel, no, si es fentanilo, presidente. Y dijo Andrés Manuel, si eso es fentanilo, ese no se hizo en México, y lo dejó muy claro en la mañana. ¿Vale?
¿Por qué? Porque, reitero, es mucho más fácil hacerlo por fuera. Y lo comentábamos en este espacio. ¿Qué es lo que se ha encontrado principalmente? Se ha encontrado polvo para tableteo o la tableta ya hecha. ¿Qué es el polvo para tableteo? Es el fentanilo ya como sustancia, junto con los que ustedes conocen como excipientes. ¿Qué son los excipientes? Otras sustancias químicas que se requieren para hacer la forma farmacéutica. Es muy común, inclusive si usted aquí lo ve en las cajas de los medicamentos, le llega a decir a usted, en algunos casos, una leyenda que dice excipiente CBP, y ese excipiente CBP, a usted aquí le dice excipiente CBP. CBP quiere decir cuánto baste para, y porque dice aquí al lado una tableta, cuánto baste para formar una tableta. Esos excipientes tienen diferentes nombres, son diferentes sustancias que se les pueden llamar deslizantes, entre otros nombres, que permiten que la tableta se forme y que la tableta, cuando entre a su cuerpo, tenga la disolución correcta para que pueda absorber el medicamento. ¿Vale? Bien. Cuando se genera eso, se hace una mezcla que se comprueba. ¿Qué quiere decir que se comprueba? Que se comprueba que cumpla, que al momento de tabletear, cada tableta pueda tener la sustancia, la mínima cantidad requerida de sustancia para que le haga efecto lo que usted quiera. Es decir, si yo quiero 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, hago la mezcla, es todo un proceso, sustancias, excipientes y el principio activo, APIs, como se les conoce también. Se hace un mezclado y después ese polvo de mezcla se lleva a una máquina que se llama tableteo. Esa máquina de tableteo, hay unas muy rudimentarias y hay otras que son mucho más sofisticadas. Incluso le puedo decir que hasta el momento tengo entendido que la máquina con la que hacen el Motrin en una empresa, por ejemplo, como Pfizer aquí en México, es una máquina que lleva más de 100 años y les quedan perfectamente las tabletas y las siguen ocupando. ¿Vale? Por eso el fentanilo, el llamarle cocinarle, no es tan sencillo. Cuando se tienen drogas que no tienen tanta repercusión, porque tienen índices terapéuticos más altos. ¿Qué es un índice terapéutico, Enrique? ¿Qué es ese término? Le indico, le comento. El índice terapéutico si usted lo busca, son unas curvas que se grafican, y lo que quiere decir, tras traducir la gráfica, es que el índice terapéutico es la mínima dosis que necesito para que me haga efecto el medicamento y la mínima dosis que necesito para que esa sustancia, no medicamento, esa sustancia me cause la muerte. Para que se entienda, la aspirina tiene unas curvas que tienen un índice terapéutico, que es la distancia en esas curvas, muy grande. Es decir, requería yo consumir muchas aspirinas para morirme. Por eso ese medicamento no se tiene que recetar. Y se vende en miligramos. Cuando las recetas se vuelven en microgramos principalmente, es porque los índices son muy pequeños. Y si yo tengo un cambio apenas pequeñito, me puede causar un problema grande. Por eso el fentanilo tiene esa situación. ¿A qué le llaman cocinar? Le llaman cocinar cuando tú ya conoces una receta para hacerlo. Y esa receta está tan perfectamente bien explicada y tienes un proceso bien montado para realizarlo, que cualquier persona, has probado que una o más personas que no sea el especialista la pueda hacer teniendo resultados muy cercanos al que tiene el especialista. Eso se puede lograr con cocaínas, con anfetaminas, con fentanilo, ¿no? Por toda la dificultad que tiene. Hay que montar un laboratorio en específico, por todo el polvo que se produce, los filtros que se ocupan, la limpieza que se hace del lugar. Incluso recientemente México puso todavía candados de cadena de custodia para ver quiénes son las empresas que tabletean, porque aquí yo ya lo había dicho, las empresas que tabletean, pero las tableteadoras se están viendo a quién llegan para que no se forme aquí la tableta, ese polvo que se junte para tabletear. Aquí yo ya lo comenté y de hecho la nota la sacaron los compañeros de Revolución 3.0.
Cómo esto inclusive en México ya le puso más candados, a Estados Unidos no, ni Canadá mucho menos. Es más, la mayor parte del fentanilo que se produce, sale la nota. No la sacamos nosotros, la sacó Estados Unidos y se hace en Estados Unidos. ¿Vale? Para que no le mientan, para que no le digan que se hace aquí, que México. Cuando dice la presidenta, ¿algún fentanilo puede pasar allá? Sí, el que tratan de meter de forma de tableta o el que buscan tabletear en México. Pero hacer el fentanilo, la sustancia, después la sustancia, no se hace en México. ¿Ok? Entonces le doy todos los argumentos para que luego escucho compañeros pro cuarta transformación que creo que sin el sentido en verdad de mentir, pero de repente desinforman al respecto. No, cuidado, el fentanilo no se cocina, requiere de química para hacerlo. ¿Vale? Bien, una vez que entonces explicamos esto, explicamos cómo las drogas, cuál es el negocio de las drogas, por qué el negocio de las drogas lo tiene Estados Unidos. Ya no se compra en la narconovela. Y el libro de Gary Webb, Dark Alliance, que lo encuentran en inglés, les explica mucho de esta situación. Esto que está diciendo de narcoterroristas y todo esto, en todo caso, tendría que demandar al PRI, porque el PRI fue el que permitió que se asentaran esos cárteles en México. Ahora, ya que usted sabe que esos cárteles son de Estados Unidos, la pregunta es, ¿en verdad van a mencionar a Rocha Moya como una persona que es parte de los cárteles? Una persona que es gobernador, entonces si fue parte de, suponiendo que Rocha Moya, en el escenario, que Rocha Moya sí es narcotraficante, él hizo trato no con las cabezas bajas, sino con las cabezas altas de Estados Unidos. Ellos pondrían en riesgo que exhibieran quiénes son los líderes. Tan es así que por eso se llevaban a todos los líderes que había en México para allá, incluyendo al Mayo. ¿Para qué? Para no tener a ningún nombre que de este lado pueda falsear y exhibir ese negocio. Nunca falta que estos temas, cuando se hablen, como les decía, otro ejemplo de cómo se busca trivializar. Esta persona. Es culpa de Calderón que acusen a Rocha Moya. Esa es la forma más estúpida de querer trivializar un tema, porque esa forma tiene dos situaciones, una maquiavélica. Tomar como broma lo de Calderón para desacreditar lo que estás diciendo, pero también para que no se cuestione lo que hizo Calderón, para que la gente no se siente a analizar qué fue lo que pasó en los tiempos de Felipe Calderón. Y entonces buscar respuestas mediáticas y análisis mediáticos. Y la mediatez, familia, es el principio de la mediocridad. Ese es clásico. ¿Cómo sabes que es un troll? ¿Cómo sabes que la persona es muy estúpida en el tema? Haciendo ese tipo de comentarios. A eso en mi pueblo se les llaman pendejos con iniciativa. Porque hay que tener a ese tipo de idiotas para quedar como imbéciles, sentirse muy bien de haber dicho eso y querer limpiar el tema. Vale. Bien. Entonces, ahí está el por qué les digo que hay que tener mucho cuidado con la narrativa que dijo Alito Moreno. Oye, Enrique, pero tú dijiste que esta nota no acababa. Es correcto. Esta nota no acababa, para que vean dónde viene el golpeteo y por qué es necesario tener la información como la dio el profe Soto. Estados Unidos ordena investigar los 53 consulados de México en su país. CBS News reporta que el secretario de Estado Marco Rubio está considerando el cierre de algunas oficinas diplomáticas en otro peldaño de la escalada de tensión entre ambas naciones. Ya que la situación con Irán, el que van venciendo y van ganando, no les ha funcionado, que el estrecho de Hormuz no les funcionó, que perdieron muchísimo dinero con las bases que les destruyeron allá, que van a perder el control de la petromoneda con el petróleo y que eso les va a traer una baja, no pueden quedar como estúpidos y menos su ejército. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Querer presionar a México en un contexto en donde en esta parte del continente
en lo que se llama Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, se tiene el 1/3 del Producto Interno Bruto que hay a nivel mundial, principalmente por Estados Unidos. ¿Quién es el país que mayor o el primer socio comercial de Estados Unidos? México. Ante un país dolido, ¿quién es el que tiene que pagar las consecuencias? México. Entonces, esto es una guerra comercial. ¿Ya ven por qué no podemos caer en las situaciones mediáticas que la gente pide? Porque los problemas van más allá. No permitan que la oposición, que el propio Estados Unidos les genere la parte mediática para que ustedes caigan en la narrativa estúpida. ¿Estamos? Por eso esas narrativas que les quieren vender, que estos personajes vienen a dar, no van por ahí. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Por eso la explicación de la narconovela. Y si me lo permiten, familia, déjenme hacer y regálenme unos minutos más para otro tema, para cerrar. Es cómo viene el golpeteo de lo que veníamos comentando ahorita. El golpeteo que están buscando hacer, es que ustedes, y lo que comentaba hace rato, lo que discutía con Boris, lo que quieren es que ustedes desestimen el movimiento de Cuarta Transformación. Enrique, ¿a qué te refieres con desestimar el movimiento de Cuarta Transformación? Mire, familia, déjenme, le pido de la manera más atenta, si me lo permite. Hace rato puse un comentario que hizo Aristegui de la manera más tonta contra la doctora Claudia Sheinbaum. Pero me voy a ir un poco más atrás para puedo mostrarles 3 discursos torpes que están sacando, incluso el de la propia Aristegui al respecto, ¿vale? Si me lo permiten, déjenme colocar cortinilla y vámonos con esos 3 discursos para que vean qué es lo que están buscando con todos ustedes, qué es lo que está buscando la oposición, que ustedes piensen y digan, ¿ok? Si me lo permiten, voy con cortinilla y vámonos con el siguiente tema.